El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. A esta hora estamos en comunicación con el doctor Omar Quesada. Él fue secretario general del Partido Aprista. También ha sido presidente del gobierno regional de Ayacucho, una ascendencia muy importante en el escenario político de Ayacucho. Y justamente relacionado a este tema, le iba a iniciar las preguntas señalando lo que están dando a conocer los medios de comunicación en torno a la muerte de Abimael Guzmán. A la edad de 86 años, el máximo líder del terrorismo acá en el país, quien venía cumpliendo cadena perpetua, y se dio a conocer a través ya de los medios de comunicación la confirmación de su fallecimiento. Doctor Omar Quesada, ¿cómo está? Muy buenos días. Alberto, muy buenos días a usted y gracias por la entrevista, y a la gran legión de televidentes ahora y radio oyentes de la cadena. Mire, yo he tenido la suerte y el honor de ser alcalde de Huanta, la provincia con mayor cantidad de muertos de acuerdo a la misma Comisión de la Verdad, y luego y posteriormente presidente de la región de Ayacucho. Es decir, tengo por experiencia propia cercanía con los hechos que sucedieron en la época de la violencia en Ayacucho. Y creo que la muerte de Abimael Guzmán no es sino, hay que decirlo, es la muerte, la persona que más daño le hizo al Perú y especialmente a Ayacucho. Quebraron la economía local, destruyeron las familias, condenaron al hambre, a la pobreza a millones de peruanos, y especialmente en la Sierra del Perú, y el genocidio producto de una ideología que privilegiaba el beneficio de unos cuantos, y que gran parte de juventudes en un inicio o campesinado pudo tener tal vez alguna imagen de que podían hacer algo bueno, se convirtió luego lamentablemente en unas muertes permanentes, en un estado de terror que gran daño le ha hecho al país. Entonces, la muerte de Guzmán, siendo el mayor genocida de la historia de nuestro país, sino obligatoriamente a todos los actores políticos, a todos los sectores involucrados en el desarrollo nacional, reflexionar primero sobre los daños que causa el terrorismo y una violencia política, y luego pensar también que el haberle perdonado la vida y haberlo capturado vivo, haber respetado la muerte, son de alguna forma las garantías de un Estado democrático y de derecho. Por eso mi honor y mi respeto a la Policía Nacional, que fueron los que trabajaron, al GI, y aquellos que hicieron posible que en esta última etapa, con la captura de Guzmán, pueda iniciarse realmente la pacificación del país. La ciudad de Huanta prácticamente ha sido el escenario del desarrollo y crecimiento de Sendero Luminoso en los años 80, cuando aparece ya como una propuesta de terrorismo y fundamentalmente como una propuesta de lucha armada. Pero de Abimael Guzmán se conocía muy poco, digamos, porque nunca se le vio en unos mítines, nunca se le vio dando conferencias, prácticamente estuvo en la clandestinidad. Y lo que se conocía era las paredes pintadas con la hoz y el martillo, la lucha armada del campo de la ciudad y algunas otras consignas más. Y yo le pregunto, ¿cómo hacía Abimael Guzmán o Sendero para reclutar gente y por otro lado para adoctrinar a gente que al final los convencía? Si no era una figura pública, no se le conocía por sus dotes de
de dealer popular, digamos así, sino más allá de las paredes pintadas, captaba a esta gente. ¿Qué pasó ahí? Usted es un dirigente de partido político, sabe que el liderazgo que ha tenido muchos personajes en nuestro país que son captados justamente por su emotividad política, por su emoción social, y la gente lo sigue, pero en este caso nadie lo conocía, Abimael Guzmán. Sí, es una cuestión desarrollada a través de los años. Abimael Guzmán fue profesor de la Universidad Nacional de Ayacucho, justamente después de las guerrillas castristas del 65, de Mesa Pelada, Lucho de la Puente, Fernández Gasco, etcétera, el mismo Béjar, ¿no es cierto?, de hace hace algunos días. Y la universidad, sin duda, estuvo en gran parte, los profesores que enseñaban ahí eran de alguna tendencia marxista-leninista. Y ellos soñaban, por supuesto, con la teoría del maoísmo, victorioso desde el 50, 49 en China, y la penetración ideológica fue fuerte, sin duda. Mire, usted, le voy a contar como anécdota. Esa canción que la han querido reivindicar los terroristas o subversivos y hasta el mismo movimiento del Movadef, etcétera, con bastante presencia magisterial, de la Flor de Retama, es justamente una canción en contra de un abuso de la dictadura de Velasco, que produjo muertes y porque se fue contra la gratuidad de la enseñanza. Entonces, lo paradójico es de que esa canción, que ha sido contra una dictadura, vamos a decir, de tendencia izquierdista, de Velasco, se hizo el año 69. Y entonces la penetración, yo estuve estudiando mi primaria, mi secundaria en Ayacucho, la penetración en el magisterio de estas ideas violentistas fueron grandes. Yo me acuerdo las romerías que se hacían, los profesores nos llevaban a las romerías a rendir homenaje, y había una clara tendencia que se trabajó desde los profesores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pero como usted bien anota, toda la actividad fue subrepticia, y tan es así que ellos, cuando inician la lucha armada, en la quema de ánforas en Chuschi, ya habían desarrollado durante la dictadura de Velasco y de Morales Bermúdez varias escuelas populares. Muchos de los que después han aparecido como analistas políticos estuvieron en esas escuelas populares también. Entonces, la penetración fue subrepticia. Y claro, la política es fundamentalmente expectativa, y encontraron un caldo de cultivo en la pobreza de la gente. Ellos le llamaban las condiciones objetivas y, por otro lado, subjetivas de la revolución. O sea, podríamos decir que más que una ideología era un dogma a lo que seguía la gente. Bueno, pero el dogma son verdades seguras, le dicen que son verdades inamovibles. Ellos luchaban contra, ellos decían, ¿no? Vamos a edificar una nueva democracia, le llamaban nueva democracia. Así es, nueva democracia. Bases de la destrucción de esta democracia burguesa. Entonces, claro, si en teoría puedes ver y dices, no, esta democracia no ha satisfecho las grandes necesidades de la población, entonces vamos a formar otra democracia. Y ese es simplemente un sueño irrealizable, porque es más bien la democracia, el más imperfecto seguramente de los sistemas, pero el que te garantiza, occidentalmente lo hemos aprendido, las garantías plenas de poder hablar, discutir y poder llegar al poder a través de elecciones populares. No hay otra forma. Entonces, estos querían llegar matando gente al poder. Es decir, era un sueño irrealizable, sin duda. Ahora, ¿cómo va a influir de una u otra manera ya la desaparición física, en este caso, de Abimael Guzmán, en relación a las alianzas o al nivel de presencia política del Movadef dentro del gobierno de Pedro Castillo? Ahí hay dos aspectos. Mire, primero en cuanto a Sendero Luminoso, que es ya un movimiento desarticulado, si se quiere, como organización, pero quedan los rezagos.
Y es cierto, los rezagos quieren utilizar la democracia como instrumento para llegar y satisfacer seguramente algunos objetivos políticos. En el caso de Sendero, el Movadef es un brazo político que ellos han establecido, pero la desaparición de Abimael Guzmán juega un papel importante en objetivos que ellos puedan haberse planteado con Guzmán vivo. Sin duda, la muerte va a afectar. La amnistía política en este caso. Va a afectar bastante. Porque ya murió, pues ya no hay amnistía política en este caso, ¿no? Ya no hay amnistía política. Entonces, el liderazgo que viene tratarán de establecer seguramente alguna cabeza visible para que políticamente puedan trabajar, entre comillas, sobre presos políticos o sobre alguna defensa, pero lo que nos está demostrando hasta ahora el Movadef a través del CONARE y a través de Pedro Castillo es que pueden haber estado preparados para agitar las calles, las bases, las masas, pero no han estado preparados, por lo menos en estos más de 30 días que se ha visto, para poder gobernar. Es un zafarrancho absoluto, no hay unidad, hay mucha división, hay mucho contraste y contradicción entre ellos que lamentablemente pueden haber querido y han llegado al poder, pero no saben exactamente para qué han llegado al poder. Y lo peor de todo es que en las consecuencias que uno ve es que las clases populares son las que más sufren con este nivel de política económica que lamentablemente está dando ya los primeros golpes a las clases más empobrecidas. Y por otro lado, no hay una gestión de gobierno, es decir, aparte de la corrupción, se van a perder mucho dinero por la falta de gestión pública, y eso es lo que hasta ahora nos han estado demostrando. En consecuencia, el terrorismo va a sufrir un golpe duro con la muerte de Abimael Guzmán, y esperemos cómo se reconforman, cómo se reconstruyen. Si hay quien agarre el liderazgo ahora que ya no está el cabecilla, pues lógico. Es difícil porque está vivo, quien podría asumir sería Osman Morote, porque de los que han estado con ellos, Osman Morote parecería el que tenía la cercanía no solamente ideológica, sino en la práctica y la convivencia con Guzmán, porque el resto pueden ser cuadros políticos, pero no creo que tengan la importancia de Osman Morote, que llegó a ser el número 2 en esa estructura. Así es. Bueno, un poco cambiando de tema, esta semana el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado sobre prácticamente han perdido la inscripción 15 partidos políticos que participaron en estas elecciones y algunos que no llegaron a participar porque fueron observados. Y uno de ellos es justamente el histórico partido aprista. Usted ha sido secretario general, no sé cómo está la situación orgánica en estos momentos a nivel del APRA, pero ya el Jurado Nacional de Elecciones, en lo que se refiere al registro de organizaciones políticas, prácticamente ya lo separó. ¿Qué va a pasar ahora? Ha perdido la inscripción del APRA y nosotros nos vamos a inscribir en los próximos meses, sin ninguna duda, y esa es la noticia para todos mis compañeros y también, porque además a la política le hace bien que exista un partido como el APRA, que tiene una posición ideológica, doctrinaria, tiene militantes, tiene hombres de gestión, hombres de gobierno, etcétera. Pero quiero anotar lo siguiente, don Alberto. Nosotros hicimos elecciones internas públicas y democráticas en todo el país y fuimos la segunda organización que tuvo mayor cantidad de votantes en esas elecciones internas, supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. A pesar de eso, cuando presentamos los documentos, argumentaron que había sido a deshora, y fue el Jurado Nacional de Elecciones, con el voto dirimente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas, que ha tenido una trayectoria política contra el APRA en la izquierda. Él, usando su doble voto, decidió que el APRA no participara, yendo contra todo principio democrático que era el derecho de participación. Si bien es cierto, hubo negligencia de los personeros de mi partido, de la gente que estuvo encargada de este tema, pero cuando se podía hacer justicia electoral, justamente fueron contra un partido político histórico
que mezquinamente no le pueden regatear los logros que haya podido tener el APRA en la política. Sin embargo, hay que cumplir las leyes. Nosotros estamos acostumbrados a jugar hasta con tribuna en contra. Vamos a cumplir todos los requerimientos, la burocracia farragosa que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Le voy a dar un ejemplo. Necesitamos presentar en tiempos de la virtualidad libros de actas, donde peguemos la ficha de inscripción en cada una de las páginas de los libros que presentemos, y que además tenemos que sacarle fotocopia de las inscripciones, mire, de las inscripciones de cada uno de los que quieran ser, y además copias legalizadas de cada uno de los comités de dirigentes. Es decir, lamentablemente el Estado va en contra de quienes pueden hacer política y quienes pueden, con la competencia electoral, con la competencia política, robustecer la democracia. Pero lo vamos a cumplir y seguramente vamos a ser uno de los primeros partidos en poder inscribirnos y participar, ya sea solos o en alianza con otros grupos partidarios en las próximas elecciones municipales y regionales. Usted ha anunciado ahora en el programa que el APRA se prepara para su inscripción, para volver a la vida orgánica, digamos así, de lo que significa la ley de partidos políticos de nuestro país. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿hay cambios en las dirigencias? ¿Hay cambios en los líderes políticos? ¿Aparecerán nuevos cuadros políticos que tendrían la responsabilidad de dirigir el partido aprista? ¿O siempre vamos a ver las mismas caras que ya conocemos? No, yo creo que los dirigentes que hemos tenido alguna posibilidad podemos ayudar tremendamente en la organización partidaria, pero creo al mismo tiempo que en la dirigencia o en la competencia electoral deben ir los mejores cuadros del partido. El APRA, don Alberto, no es vanagloriarme como dirigente de mi partido o como ex dirigente de mi partido, pero tiene cuadros políticos absolutamente preparados. Tiene gente con estudios en el Perú y fuera del Perú, tiene gente con especialidades en gestión pública, y lo que sí hay que subrayar es que el APRA es una gran familia. A nosotros no nos pueden pedir de que a los viejos que tanto trabajaron por nuestro partido los echemos a un lado, no. La política no es un partido de fútbol, la política es tal vez la mezcla de las mejores voluntades y de la mejor experiencia para el manejo del Estado. Y entonces, que haya renovación, siempre hay renovación en el partido, ahora más que nunca se impone eso, que la gente joven, que el mensaje pueda estar también, vaya de la mano con un cambio y una agenda programática moderna, que incentivemos a los jóvenes a hacer política, y a través de este medio le digo, quieren hacer política los jóvenes, inscríbanse en el APRA para que vean que es una escuela de formación ideológica, doctrinaria, pero sobre todo de valores democráticos para poder, con la tolerancia, poder discutir, argumentar, criticar tal vez, pero con fundamento, lo que nosotros siempre hemos luchado, una democracia de pan con libertad. Es decir, que pueda garantizarle los derechos a las masas trabajadoras, a las mayorías nacionales, pero al mismo tiempo sin descuidar la responsabilidad de gobernar para los más necesitados. Finalmente, ¿está programado algún evento orgánico en el partido aprista? Bueno, hemos estado limitados por la pandemia, claro, pero se están haciendo reuniones, hay reuniones funcionales, asambleas. Mis compañeros en todo el Perú han vuelto a pintar las paredes, se nos cierran los medios de comunicación grandes, gracias a ustedes por entrevistarnos, pero ahí están las paredes como en los años 30 para poder hablar con el APRA, y la estrella con el APRA vuelve es sin duda un motivo de juntar a los apristas, a la familia del partido, y expresarle a la población nacional nuestra disposición de seguir trabajando por el país. Entonces, el 20 de septiembre cumplimos un año más como partido político en el Perú. Es decir, nos reuniremos en cada reunión virtual, y en el partido hay algunas reuniones también de marchas, pero nosotros hemos estado participando en las marchas organizadamente, y el día de mañana vamos a estar también en una marcha en contra del terrorismo. Quiero entender lo siguiente.
quiero entender de que primero el evento orgánico, sea convención, sea congreso, lo que sea, para renovar a los cuadros y de ahí la inscripción. Porque si se inscriben, No. Pero si se inscriben, perdóneme que le corte, se supone que tienen que poner, bueno, quién es la estructura orgánica de los cuadros políticos que dirigen el APRA. Y yo creo que ahí hay controversia. Ahí puede haber... Lo hemos discutido. El tema de la inscripción del APRA es una prioridad. Correcto. Sin embargo, no es inscribirnos por inscribirnos. Tiene que venir en la inscripción un nuevo estatuto, un nuevo reglamento electoral donde democratice más las relaciones partidarias, sea más horizontal la forma de organización. No vamos a rehuir a las organizaciones nosotros le llamamos las bases funcionales, que son los sindicatos, ahora más que nunca, los trabajadores, etcétera, pero al mismo tiempo, una vez inscritos el partido, porque tiene que hacerlo con las autoridades que tenemos, vamos a un congreso donde se renuevan las autoridades y donde se pueda echar a andar una nueva estructura partidaria. Muy bien, muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.